Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 1. Vamos a estudiar el capítulo 5, versículos del 1 al 21. Pero para no estar de pie, vamos a leer como texto áureo el versículo 1. Amén. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Cuando lo tenga, háganmelo saber y vamos a leer juntos. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Oremos al Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Dios mío, de poder estar en tu casa. Una vez más, Señor, gracias por permitirme ver a mis hermanos, poder estar aquí, Señor, en tu casa, alabando y glorificando tu nombre. Y ahora, Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra, Señor. Te pedimos en este momento que tú ayudes, Señor, a cada uno de tus hijos y de tus hijas que están aquí a entender el mensaje de tu palabra. Ayúdanos a comprender lo que la Escritura dice, pero también danos la capacidad por medio de tu Espíritu a poder aplicarlo, Señor. No solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Porque tu palabra nos dice, Señor, que en ella está la vida eterna. Señor, ayúdanos en esta hora, guíanos en esta enseñanza, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento, amado hermano, y vamos a estudiar la palabra del Señor. Preste atención. Victoriosos en Cristo Jesús. Victoriosos en Cristo Jesús. Imagine por un momento cómo se sentiría usted si vamos a una carrera y en esa carrera hay obstáculos, en esa carrera hay mucha expectativa porque esa carrera tiene muchas dificultades que cruzar. Muchos han intentado y han fracasado. Y usted toma esa carrera y se da cuenta que a un lado de usted hay otros que parece que tienen un físico mucho mejor que el de usted, están mucho mejor preparados que usted. Parece ser como que va a estar muy difícil la carrera, la competencia. Usted se empieza a poner nervioso, se truena los dedos porque dice, no sé si voy a poder lograr ganarle a esta persona que está al lado de mí. Aquel dicen que corre más rápido, aquel su fama es de que es muy sagaz a la hora de cruzar los obstáculos. Y yo empieza a concentrarse en sus debilidades y dice, yo soy muy débil, no brinco muy alto, no corro demasiado veloz y a lo mejor no puedo ganar la carrera. Pero de pronto se le acerca a alguien y le dice, tú no te preocupes, está garantizada la victoria. Usted se preguntaría y diría, pero ¿cómo está garantizada la victoria? Tú corre, no como a ganar, sino corre desde la victoria. Tú eres ya un ganador, está asegurado, tú vas a ganar. ¿Cómo sentiría las palabras de alguien que venga y le diga en ese momento, tú corres por trámite, tienes que correr, tienes que cruzar los obstáculos, pero es seguro que vas a ganar? ¿Cómo se sentiría usted en ese momento? Olvídese de corrupción y cosas así. Pues es que alguien compró la victoria. No. Le está hablando desde el hecho de que usted tiene la capacidad de poder ganar, pero que usted no se ha dado cuenta. De alguien que ve en usted el potencial de ser victorioso, pero que usted todavía no lo alcanza a notar. Y ese alguien que ya notó el potencial le dice a usted, esta carrera está ganada, no tienes por qué temer, no tienes por qué estar nervioso, no tienes por qué estar ansioso. Esta carrera está ganada y está ganada por ti. Solamente tienes que hacer lo que tienes que hacer, pero está garantizada la victoria. No hay manera de que pierdas. Pero es que yo veo los obstáculos. Pero es que yo veo a los competidores que están a un lado. Sí, pero no hay manera de que tú pierdas. Esas palabras a lo mejor a usted lo alentarían. Bueno, ¿tú de verdad lo crees?
¿Crees que yo puedo ganar? Claro que lo creo, es más. No solo lo creo, ya está. Yo ya vi esta carrera antes de que pasara. Ah, caray, ¿cómo que ya viste esta carrera antes de que? Ya sé que vas a ganar. Está garantizada la victoria. ¿Sabe qué? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la reacción natural de todos nosotros? Pues, bueno, gracias por las palabras, sí me animan un poco, pero yo sigo viendo los obstáculos, sigo viendo a los competidores y sigo viendo mis debilidades. Gracias por darme ese ánimo, gracias por esas palabras, pero yo soy realista. Yo no sé si voy a ganar. Eso es normalmente la reacción que nosotros tendríamos. La otra persona trata de animarnos y decirnos, ya está ganada la victoria, pero nosotros todavía no nos la creemos. Bueno, eso mismo sucede en la vida espiritual. Cuando nosotros empezamos a caminar la vida cristiana, nosotros empezamos a tener dudas. Y si no puedo, y es que yo soy débil, y es que yo soy, y empieza a describir todos los defectos que usted tiene. Empieza a describir todas las debilidades y empieza a compararse con otros cristianos. Y usted dice, es que como la hermana yo no oro, es que como la hermana yo no ayuno, es que yo no soy tan fiel como el hermano, es que yo no soy tan sabio como el otro hermano, y empieza a compararse. Y usted empieza a ver que la vida cristiana para usted es muy difícil de caminarla. Y luego empieza a ver los obstáculos. Y es que los problemas, y es que mi familia, y es que estas situaciones, y es que mis debilidades. Y vemos tantos obstáculos, pero hoy el Señor Jesucristo me envía a decirles a todos ustedes a través de su palabra que la victoria en Cristo está garantizada. Que nosotros tenemos que caminar, que tenemos que correr la carrera, que vamos a enfrentar obstáculos en la vida cristiana, pero que ya está garantizada la victoria. Que ninguno de los que estamos aquí, si creemos en Cristo, vamos a ser derrotados. Ninguno. Que todos vamos a enfrentar obstáculos, que todos vamos a enfrentar luchas, que todos vamos a enfrentar problemas. Pero dice el Señor en su palabra, la victoria está garantizada. No tienen que temer. No tienen que debilitarse, la victoria está garantizada, ya es una realidad, solamente tienen que creerla. Y eso, igual que al principio, la ilustración que le puse es difícil para muchos cristianos. Por eso hoy vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice para alimentar nuestra fe y nos demos cuenta que un cristiano no tiene por qué vivir en derrota. Un cristiano siempre tiene que estar victorioso y triunfante en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? ¿Ustedes han visto cómo celebra un ganador? Por ejemplo, en la Fórmula 1. ¿Ustedes han visto cuando se suben al podio los que ganaron la Fórmula 1? Ganaron el Gran Premio de México, ganaron el Gran Premio de Londres, ganó el Gran Premio de España. Ahora, imagínense, ¿cómo se sube el que ganó ese premio? ¿Usted lo ve triste? ¿Se sube arrastrando los pies? Yo ni quería ganar el premio. Yo ni quería ganar la copa. No. ¿Cómo está uno que ha ganado? ¿Cómo estaba nuestro compatriota, aquel que acaba de ganar la medalla de oro en los clavados? ¿Cómo estaba? ¿Así triste? ¿Cómo está un victorioso? ¿Cómo está uno que triunfa? Ahora, voltea a ver a su hermano. ¿Ve usted en él un victorioso? ¿Ve usted en él un triunfante? ¿Su rostro refleja ese triunfo? ¿O cómo lo ve usted? Pues no sé si triunfó, pero se ve derrotado. Se ve caído. Porque así a veces somos. La victoria está garantizada en Cristo, pero seguimos viviendo como si estuviéramos derrotados.
El mensaje, el propósito, el objetivo de hoy es que usted entienda que en Cristo usted es más que vencedor. Y si es más que vencedor, usted tiene que disfrutar de esa victoria en Cristo. Tiene que levantar sus manos en victoria en Cristo. Y vamos a estudiar para ver si logro. Bueno, yo no lo voy a lograr. Eso lo va a hacer el Espíritu de Dios. Hacer que usted crea que somos victoriosos en Cristo. Y vamos a dividir en 3 puntos nuestro mensaje, que son las partes lógicas en la división de este pasaje. Primera parte. ¿Cómo comienza mi victoria? ¿Cómo comienza su victoria? Comienza en definir nuestra identidad. Para yo poder disfrutar de la victoria en Cristo, necesito saber quién soy yo para poder entender la victoria en Cristo. Definiendo mi identidad, empiezo a entender mi victoria. Vamos a entender esto. Vamos, por ejemplo, a leer los versículos del 1 al 5. Versículos del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahora vamos a empezar a entender nuestra identidad. Lo primero que nos dice aquí, todo el que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido de Dios. ¿Cómo saben que son hijos de Dios? A ver, levanten la mano los hijos de Dios. Solo los hijos de Dios. Los que no, todavía bájenla porque al final los vamos a invitar a que sean hijos de Dios. Los hijos de Dios, levanten su mano. Ahora, ¿cómo saben que son hijos de Dios? ¿Cómo define ese creer en Cristo? Cuando Juan dice, el que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Cómo definiría usted ese creer? ¿Cómo definiríamos ese creer? Para ustedes, ¿qué es creer? Al ver un valiente o una valiente. Para ustedes, ¿qué es creer? Confiar. ¿Cómo? Una convicción. ¿Cómo definiría usted creer? A ver, yo creo en Cristo, pero ¿cómo defino el creer en Cristo? Para mí, ¿qué es creer en Cristo? Porque también los demonios creen y tiemblan, pero ellos no son hijos de Dios. También allá afuera hay mucha gente que dice que cree en Cristo. Muchas religiones creen en Cristo, pero eso no necesariamente los hace hijos de Dios. Cuando el apóstol Juan dice, el que cree en el Hijo de Dios, el que cree en Cristo como el ungido de Dios, como el enviado de Dios, este es nacido de Dios. Ahora, entendamos un poco el contexto para dar la definición. Cuando Juan está hablando, le está hablando a una iglesia que está siendo perseguida y es una iglesia que tiene que demostrar que cree en Cristo dando su vida. Por ejemplo, en la época de Juan, si alguien decía que era cristiano, le mochaban la cabeza, lo llevaban a la cruz, lo quemaban, lo torturaban. Así que, ¿qué creen? No cualquiera decía que era cristiano. No cualquiera decía creo en Cristo. Porque si alguien se levantaba y decía yo creo en Jesús, sabía que inmediatamente estaba firmando su sentencia de muerte. Así que el decir creo en Jesús era tener una firme convicción de que Él era hijo de Dios, de que Él era el Mesías prometido, de que Él era el único redentor del mundo. Esa era la convicción. Creer que Jesús era el único medio para llegar al Padre. Creer todo lo que Él dijo, confiar plenamente en Él. Eso significaba creer. ¿Hoy será diferente el concepto? No. Para usted y para mí, creer significa
que nosotros no solo creemos con una convicción mental, sí, Él es hijo de Dios, no, sino que confiamos plenamente en Él, en todo lo que Él dijo. Creemos lo que Él dijo, lo recibimos lo que Él dijo, aplicamos lo que Él dijo, vivimos lo que Él dijo, confiamos en que Él está y estará y vendrá por todos nosotros. Esto es creer. Esto no cualquiera lo puede hacer. Cuando se refiere al creer, no solo es al que tiene una convicción de que Jesús es hijo de Dios, sino el que verdaderamente ha sido transformado por esa convicción. El que cree que Jesús es Dios, vive en temor delante de Él, le obedece y esa obediencia lo transforma. Y entonces puede ser testigo de que es hijo de Dios. Se da testimonio de que es hijo de Dios. Dices tú, verdaderamente cree en Cristo, porque le obedece, lo ama, lo sigue, confía en Él, depositó su fe completamente en Él. Entonces puede decir, es hijo de Dios. Amén. Dice Juan, continuamos leyendo. Y todo aquel que ama al que engendró, también ama al que ha sido engendrado. Todo aquel que ama al que engendró, ¿quién es el que engendró? Dios. Ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Quién es el que ha sido engendrado por Él? Nosotros. Cristo, pero también nosotros. Todo el que ama al que engendró. Si usted ama a Dios, cree en Cristo, usted ha recibido la vida de Dios. Usted ha sido engendrado por Dios. Amamos al que engendró, que es Cristo, pero también amamos al que ha sido engendrado. Usted ama a su hermano, dice el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos. ¿Cuántos aman a su hermano? Al que tiene al lado, atrás, adelante. ¿Cuántos lo aman? Amén. ¿Cómo pueden demostrar que lo aman? Juan nos da una clave. El apóstol Juan nos da una clave y nos dice, hay una manera en la que se puede saber que amamos a los hermanos. Que el amor entre nosotros es verdadero. Porque hay un amor falso, hay un amor fingido, hay un amor de labios para afuera. Es el amor que encontramos allá afuera. Allá afuera todo el mundo nos ama. Pero la verdad en su corazón a veces es otra. De labios para afuera todos podemos amar. Pero ¿cuál es la evidencia de que los hijos de Dios verdaderamente aman unos a otros, se aman unos a otros? Y la evidencia que dice Juan es, pues de que amas a Dios y guardas sus mandamientos. Uno que verdaderamente ama a Dios y que vive una vida de obediencia, tiene un amor verdadero. Porque no puedes amar a tu hermano a quien ves, si no amas primero a Dios, a quien no ves. El que recibe el amor de Dios, ese amor que ha recibido, lo comparte con otros y la evidencia está en que ese amor es verdadero. Se siente, se ve, se puede dar testimonio del amor verdadero. Así que una persona no puede amar a nadie si primero no ama a Dios. El amor ya lo vimos hace unos días, el amor del hombre es finito, el amor del hombre es incompleto, el amor de nosotros, ese amor natural se acaba, se desgasta, pero el amor de Dios permanece para siempre. Y si yo amo a Dios, esa es la evidencia de que mi amor por ustedes es verdadero. Pero si yo no amo a Dios, puedo decirles que los amo, pero la verdad es que el amor no se va a ver. Porque no hay una fuente que alimente ese amor. Pero si ustedes me ven que amo a Dios, que obedezco a Dios, que llevo una vida recta delante de Él, ustedes pueden estar seguros que mi amor por ustedes también es verdadero. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Vamos entendiendo lo que dice el apóstol Juan. Ahí está mi identidad. Primero, soy hijo de Dios.
Y la evidencia es que amo a Dios y amo a mis hermanos. No hay rencor en mi corazón porque el amor cubre esa falta, esa ofensa. Nos amamos unos a otros. Ahora viene el versículo 3. Pues este es el amor a Dios. Ahora, ¿cómo se va a mostrar que verdaderamente amo a Dios? Vean cómo va Juan dándonos la secuencia lógica de cómo se debe mostrar y dar una evidencia del amor. Pues este es el amor a Dios. Léalo conmigo el versículo 3. ¿Qué dice? Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Mencióneme un mandamiento de Cristo. Un mandamiento que nos haya dejado Cristo. Ámense unos a otros. Otro mandamiento que nos haya dejado Cristo. La oración. Cuando ores. Otro mandamiento que nos ha dejado Cristo. Honra a tu padre y a tu madre. Otro mandamiento. No solo los 10 de allá del Antiguo Testamento, los que nos dejó Cristo a nosotros. Amarás a Dios, no te harás imágenes. Un mandamiento de Cristo específicamente, más específicos de Cristo. Velen unos por otros. Vamos a tener que estudiar porque ya no sabemos los 10 mandamientos, pero nos faltan los mandamientos de Cristo. Los mandamientos de Cristo, el Señor nos dice, oren, ámense, no juzguen, ayunen, ofrenden, no juren, amen a sus enemigos, no se venguen ustedes. Todo eso está en Mateo 5 al 7, que fue lo que hemos estudiado ya, el Sermón del Monte. Después nos dejó otros con el apóstol Pablo, con los demás apóstoles. Ámense, perdónense. Si hay pleitos entre ustedes y se muerden, no se consuman. No dejen de congregarse. Perdónense sus ofensas unos a otros. Estos son mandamientos de Dios. Estos son mandamientos. Y Juan dice, en esto se muestra el amor que le tenemos a Dios. Toda la gente puede decir que ama a Dios, pero el que ama verdaderamente a Dios guarda sus mandamientos. Y guardar, ya lo dijimos, es leerlos, estudiarlos, meditarlos, almacenarlos, pero vivirlos, aplicarlos. Eso es guardar los mandamientos. Entonces dice Juan, aquí se ve quién ama a Dios. El que guarda sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿A cuánto les es gravoso perdonar? Es que me la hizo y eso es imperdonable. ¿A cuánto les es gravoso amar a sus enemigos? ¿A cuánto les es gravoso el dar a los necesitados? Porque Él dice, cuando des, no hagas tocar trompeta, que tu izquierda no sepa lo que hace la derecha. Da. ¿A cuánto les es gravoso dar? ¿A cuánto les es gravoso congregarse? Ojalá y así esté en la tarde, lleno. Dice, ahí se ve el amor que le tienes a Dios. Ahí. Cuando uno dice que ama a Dios, pues se ve que amas a Dios porque guardas sus mandamientos, y sus mandamientos no te son una carga, no te son un peso. Porque amas a Dios, lo obedeces, y porque entiendes que los mandamientos de Dios son para tu bien. Amén. ¿Cuántos dicen amén? O está, ouch. Ahí se ve que amamos a Dios, guardando sus mandamientos. ¿Se va dando cuenta la secuencia? Juan dice, ¿tú naciste de nuevo? ¿Cuál es la evidencia? Pues que amas a Dios, pero también amas a tu hermano. ¿Y cuál es la evidencia de que amas a Dios? Que guardas sus mandamientos. Ahora pasamos al versículo 4 y dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí Juan? Dice, quiero que entiendan algo. Todos los que estamos aquí tenemos fe, porque hemos nacido de Dios. Y esta fe nos ayuda a vencer al mundo, porque nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, también debemos de creer que Jesús, cuando estuvo en la carne, venció al pecado, venció al diablo, venció a la muerte y resucitó de entre los muertos. Que Jesús nunca perdió una batalla. ¿Cuántos creen que Jesús siempre fue triunfador? ¿Cuántos creen que Jesús siempre triunfó en todo? Cuando vino la tentación, venció. Cuando vino Satanás a desanimarlo, venció. Cuando vino la soledad, venció. Cuando vino el desánimo, venció. Cuando vino la tristeza, venció. Cuando vino el dolor, venció. Cuando vino la traición, venció. Cuando estuvo en la cruz, venció. Cuando estuvo en la tumba, venció. Jesús jamás fue derrotado. Jamás. Ahora, ¿usted cree eso? Si usted cree eso, dele una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Él venció. Ahora dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Tú crees que Él es Hijo de Dios y que es vencedor? Ahora, ¿tú crees que Él vive en ti? ¿Tú crees que su semilla, la semilla de Dios está en ti? Por eso has nacido de nuevo. Y si tú crees que Él ha nacido en ti y Él vive en ti, ¿cómo debe ser tu vida? ¿Cómo debe ser tu vida? ¿No debe ser igual? Victoriosa. Si Jesús vive en ti, si eres hijo de Dios, ahí está tu identidad. Tú no puedes estar derrotado, porque Jesús no está derrotado, ni estuvo, ni estará derrotado jamás. Y si Él derrotó y tú crees en Él y eres hijo de Dios, entonces tú también tienes que llevar una vida de victoria en Cristo Jesús. ¿Amén o no? Pero entonces, ¿qué hay cuando soy derrotado por el pecado, por la tentación, por el odio, por la amargura, por el resentimiento, por el deseo de venganza? ¿Qué hay de eso? Bueno, eso nos deja ver que hay áreas en nuestra vida que tienen todavía que ser rendidas completamente a Cristo. Porque el verdadero cristiano, a medida que va creciendo, va creyendo que Jesús vive en él y que la vida de Dios está en él, y que si Cristo nunca fue derrotado, él tampoco debe ser derrotado y debe vivir una vida de victoria en todo en Cristo Jesús. Así que, aplicando esto, somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, la semilla de Cristo está en nosotros. Y si Cristo venció, yo también tengo que ser un vencedor en Cristo. Y aquí viene el punto que dice el apóstol Pablo. Nosotros somos más que vencedores en Cristo. ¿Por qué dice más que vencedores en Cristo? Bueno, porque hubo un vencedor. ¿Quién es ese vencedor? El que ha vencido a muchos. Hay uno que ha vencido a muchos y se declara como vencedor. Pero dice el Señor, pero si tú tienes a Cristo, tú eres más que ese que dice que es vencedor. Ese que ha vencido a muchos, que los tiene derrotados, que los tiene cabizbajos, que los tiene angustiados, que los tiene en el pecado, que los tiene sumidos en el odio, en el orgullo, en la vanidad, que los tiene sumidos en el pecado. Ese cree que es vencedor, pero tú en Cristo eres más que Él que es vencedor. Y pone un ejemplo.
El apóstol Pablo, cuando escribe este pasaje, está pensando en las batallas que se hacía de los gladiadores. Estaba el gladiador que venció al otro gladiador y luego venció al otro gladiador. Así que ese gladiador se considera un vencedor. Pero dice, es el ganador de todos. Les ganó a los débiles, pero a mí en Cristo no me puede vencer. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Así que ahora con Cristo la victoria está garantizada. Así que cuando venga la tentación, cuando venga el desánimo, cuando vengan las faltas de fuerza, cuando vengan las pruebas y las luchas y tu mente te engañe, tu corazón te engañe, acuérdate de esto y recuérdalo siempre. Soy hijo de Dios y como hijo de Dios soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Todavía no se la cree. Dele gloria al Señor si usted sí la cree. Alabe su nombre, dele una ofrenda de palmas al Señor, porque somos más que vencedores en Cristo. Segunda parte de nuestro texto, de los versículos 6 al 13. Ahora, ya vimos nuestra identidad, somos hijos de Dios, pero ahora vamos a ver el fundamento de en quién nosotros estamos creyendo. Se da un testimonio de en quién creemos. El diablo puede venir a decirnos, tú te crees muy triunfador en Cristo, pero ¿quién es Cristo? ¿Y sabe cómo pone en duda quién es Cristo? Diciéndonos, Jesús es un mito, no existió. Es una bonita historia que nos contaron para llenarnos la cabeza, para creer en algo, pero Jesús no existió. Jesús no vivió, Jesús no murió, Él no existe, es un mito. ¿Tú estuviste ahí? ¿Tú viste su muerte? ¿Tú viste cómo resucitó? No es cierto, Él no existe. Así que tú dices, soy victorioso en Cristo, pero si Cristo no existe, así que estás igual derrotado. No. Yo soy hijo de Dios y creo en Cristo. A ver, dame testimonio de que Cristo existe. Vamos a ver el testimonio que da Juan. Porque esa era la pregunta que le hicieron. ¿Cómo vas a creer en Jesús, el hijo de José, el carpintero? Y dices que es hijo de Dios. Si se murió en una cruz, lo mataron como un malhechor, ¿cómo pueden creer en Él? Y Juan empieza a explicar y dice, vamos a ver el testimonio que se da de Cristo. Primero dice versículo 6, este es Jesucristo, y habla de Él, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Juan ahora pasa a explicar y dice, en la antigüedad, en la ley de Moisés, todo asunto tenía que ser corroborado por 2 o 3 testigos. Si había una acusación contra alguien, tenía que haber 2 o 3 testigos. Si se estaba tratando un caso sobre algún punto doctrinal, 2 o 3 testigos era necesario que hubiera. Siempre la ley decía que tenía que haber 2 o 3 testigos. Y Juan aclara eso y dice, si aquí con los hombres recibimos su testimonio, cuando son 2 o 3, recibimos su testimonio, ¿cuánto mayor el testimonio de Dios? O sea, pónganse a pensar, si le creen a un hombre su testimonio, pues deben de creerle a Dios su testimonio. ¿Y cuál es el testimonio de Dios?
de que Jesucristo vino, se hizo carne y vino. Y hay 3 testigos de que estuvo en la tierra. Primero, el agua. Cuando Jesús vino, se bautizó. Y cuando se bautizó, inició su ministerio, inició su trabajo. Y todos fuimos testigos de su bautismo, porque en su bautismo los 3 del cielo dieron testimonio. El Padre, la voz del cielo que hablaba. El Hijo siendo bautizado en agua. Y el Espíritu viniendo como una paloma. Ahí están los 3 dando testimonio, los 3 del cielo. Y en la tierra son 3 los que están dando testimonio de que Jesús vino. El bautismo. Él se bautizó e inició su ministerio. A partir de su bautismo empezó su trabajo. Vimos sanar enfermos, liberar endemoniados, resucitar muertos, dar vista a los ciegos, sanar leprosos. Lo vimos. Y lo vimos que inició su ministerio en el bautismo. Pero también somos testigos de la sangre. Es decir, cuando Él fue crucificado, se derramó su sangre. Y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Su sangre preciosa derrotó al pecado, derrotó a la muerte y cubrió nuestra maldad. Ya llevamos 2. Son testimonios físicos que se pudieron comprobar. Su bautismo y su muerte en la cruz. Pero no solo eso, hay un tercer testigo, y ese testigo es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que esto es verdad. Yo le pregunto a usted, ¿usted vio cuando Jesús fue bautizado? ¿Usted vio cuando estaba crucificado? Entonces, ¿por qué lo cree? Porque el Espíritu Santo nos dice que todo eso fue verdad. Dele una ofrenda de palmas a Dios. Así que si Satanás viene y le dice, tú tanto crees en Cristo si ni existió, ¿cómo sabes que se bautizó? ¿Cómo sabes que...? Porque 3 son los que dieron testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y esos 3 son uno. Pero también se dio testimonio en la tierra: el bautismo, su muerte en la cruz y el Espíritu Santo, que nos habla y nos dice que Jesús vivió, fue bautizado, empezó su ministerio y lo concluyó en la cruz del Calvario y se levantó de entre los muertos y ahora vive para siempre. Así que si eso pasó, es verdad. Y si eso es verdad, entonces mi fe también tiene fundamento en Cristo Jesús. Y esto es lo que el apóstol Pablo decía: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero si Cristo resucitó, entonces tenemos seguridad de que también nosotros resucitaremos con Él. Así que la pregunta es: ¿usted cree que Cristo vivió? ¿Que Cristo se encarnó? ¿Que Cristo murió? ¿Que Cristo resucitó? ¿Usted lo cree? Entonces la victoria está garantizada. Porque somos hijos de Dios. Y porque nuestro Dios vive y reina para siempre. La victoria está garantizada. Ahora, hay un problema aquí. El versículo 10 nos da una advertencia. Léalo conmigo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Así que si hay alguien en este lugar, ahora tiene una responsabilidad. Dios ha dado testimonio de que Jesús estuvo en esta tierra, de que Jesús era Hijo de Dios. Dios dio testimonio, hablando cuando Él se estaba bautizando, estando con Él cuando estaba muriendo y levantándole de los muertos.
Dios ha dado testimonio de que Jesús es real, que Jesús está vivo. Pero ahora viene la responsabilidad de nosotros. ¿Lo vas a aceptar como realmente debes aceptarlo? ¿Creer en Él o lo vas a rechazar? Porque aquí dice que muchos le han rechazado. El que le rechaza, el que no cree en Él, aquel que dice que no existe, hace a Dios mentiroso, porque fue Dios el que dio testimonio de su Hijo. Y si alguien dice que Jesús no existe, que Jesús no es Dios, o que si lo rechaza, este está rechazando el testimonio de Dios. Está diciendo que Dios miente. Está diciendo que Dios no dice la verdad. Ahora es tu responsabilidad, querido hermano y amigo. Si tú no vives una vida cristiana en obediencia a Dios, creyendo en Cristo, si vives en derrota, tú no estás creyendo en la victoria de Cristo. Y si no estás creyendo en la victoria de Cristo, estás haciendo a Dios mentiroso, porque Dios dice que Él era su Hijo, que vivió, murió y resucitó y llevó una vida victoriosa para la gloria del Padre Celestial. Así que ahora de aquí en adelante, tú y yo tenemos que entender esto. Cada vez que yo soy derrotado, escúchelo bien porque esto es importante. Cada vez que yo soy derrotado, cada vez que yo vivo en derrota, estoy haciendo inválida la victoria de Cristo Jesús. Es una gran responsabilidad vivir en victoria. Amén. Y dice así el versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan concluye esta sección y dice, es importante que entiendan, quiero ser contundente, dice Juan, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida eterna. Y el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida eterna garantizada en Cristo. Así es que ahora le pregunto, ¿usted está seguro de su salvación? Si hoy usted muere, ¿a dónde va? A ver, ¿por qué dudaron? Si usted muere, ¿a dónde va? Se tiene que sentir y oír parejito. Si usted muere, ¿a dónde va? Con Cristo, al cielo. Esa es la seguridad que tenemos, porque dice, si yo tengo al Hijo, tengo vida eterna. Si no tengo al Hijo, no tengo vida eterna. Así de sencillo. Es la conclusión contundente de Juan. Ya no estén dudando, hermanos. Dice Juan, no dudes. Es que si me voy al infierno, es que si no me lleva Dios al cielo cuando me muera, no dudes. Si tienes al Hijo, tienes vida eterna. Si no tienes al Hijo, no tienes vida eterna. Y hoy es la invitación. Acércate al Hijo de Dios y analízate. No solo es creer en Él, es tenerlo viviendo en ti, a Él. No solo es creer, es tenerlo viviendo en ti. Amén. Entramos a la última sección de este pasaje, versículo 14. ¿Cómo se debe vivir la victoria? Ya vimos la primera sección. El inicio de mi victoria es mi identidad, soy hijo de Dios. Segundo lugar, vimos el testimonio de mi victoria. ¿Por qué soy victorioso? Porque Cristo es real, existió y vive en mí. Y tercero, debo de vivir la victoria en Cristo cada día. ¿Cómo? Dice Juan en el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Yo debo de vivir mi vida en victoria, primero, porque yo voy a orar. Y voy a orar a un Dios vivo. Voy a orar a un Dios real. Voy a orar a un Dios que existió, que se llama Jesús y que vive en mí. Yo no le voy a orar a cualquier cosa. Yo no le voy a orar a cualquier persona. Yo le voy a orar al Cristo vivo que vino y lo vimos, y al Cristo que murió y resucitó y que hoy está vivo. Yo le voy a orar a Él. Y dice Juan, y yo voy a orar a Él, pero tengo que entender que la oración no debe ser algo que yo intente manipular a Dios. Bueno, yo oro para que Dios me dé lo que yo quiero. Yo oro para que Dios me dé lo que a mí me gusta. Yo oro para que Dios me dé lo que a mí se me antoja. No, yo oro para hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, si estoy en una tentación, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Orar, platicar con Dios y decirle: estoy atravesando esta tentación, por favor, fortaléceme, ayúdame. Y yo puedo tener la seguridad, dice Juan, que si hago esa oración va a ser respondida. ¿Por qué? Porque el Dios que yo estoy orando está vivo, me está oyendo, está conmigo y estoy orando conforme a su voluntad. Él no quiere que yo caiga. Si yo estoy enfermo y en esa enfermedad, ¿cómo sé si Dios me quiere sanar o no? Yo tengo que orar. Señor, yo no sé si me quieres sanar, pero lo que sí sé es que tú quieres que yo esté contento, esté feliz, esté conforme. Eso sí lo sé. No sé si me vas a sanar, pero yo sé que tú quieres que yo esté en paz en medio del dolor. Así que en medio del dolor, dame paz, dame gozo, dame tranquilidad, dame seguridad, dame confianza en ti, que yo no tenga miedo, que no tenga duda, que tú estás conmigo y que soy tu hijo. Ayúdame. Usted puede estar seguro que esa oración va a ser respondida, porque usted es hijo de Dios. Señor, fíjate que me hirieron, me lastimaron y no puedo perdonar. Me duele lo que me hicieron, pero por favor, ayúdame a sanar y ayúdame a perdonar y ayúdame a amar al que me hirió. Usted téngalo por seguro que esa oración va a ser respondida, porque está orando conforme a la voluntad del Señor. Hasta en lo más simple. Ay, Señor, mi carne no quiere ir al culto. Yo venía muy cansado de allá de Michoacán, muy cansado. Llegamos aquí cansado. Me fui a acostar ya cerca de las 2 de la mañana porque teníamos todavía muchas cosas que ver. Y en la mañana, ¿qué creen? Suena la alarma a las 6 de la mañana. ¿Qué creen? No me quiero levantar. No quiero ir a la iglesia. Me acordé que soy el pastor y se me quitó. Hasta en eso, Padre, fortalece este cuerpo. Fortalece esta carne que no quiere. Ayúdame. Dame fuerzas para estar bien. Dame sabiduría para hacer lo que tengo que hacer. Dame ánimo para levantarme. Dame gozo para glorificarte. Dame alegría para estar con mis hermanos, Señor. Que tu nombre sea glorificado hoy. ¿Y sabe qué? Yo no oré diciendo: ay, a ver si me oye porque parece que no funcionó. ¡No! Hoy estoy alegre porque estoy con usted. Hoy estoy gozoso porque estoy en la presencia del Señor. Estoy con fuerza porque Dios me ha fortalecido, porque Dios escucha mi oración, porque soy hijo de Dios. La carne no me va a vencer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alabe el nombre de Cristo.
Algo que tiene que entender. Nosotros no vamos hacia la victoria. Peleamos desde la victoria. La victoria ya está ganada hace 2000 años en la cruz. Yo no voy a ganar. Yo voy desde que Cristo ganó. Yo solamente voy a conquistar la victoria en Cristo en mi vida. Amén. Dice el versículo 16. Así que en este momento póngase a orar y dígale al Señor: ayúdame, Señor, porque esta carne está poniendo resistencia. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿qué dice? Pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué dice? Le guarda, y el maligno no le toca. ¿Cómo vivo la victoria día a día? Uno, y esto es lo más importante, guárdate del pecado. Dice la palabra de Dios que si yo he nacido de Dios, ya no practico el pecado. Si la simiente de Dios está en mí, ya no practico el pecado, porque Cristo no practicó el pecado. Yo, como su hijo, no debo practicar el pecado. ¿Cuántos respetan y honran a sus padres? Los que todavía tienen el privilegio de tenerlos. Y usted a poco no dice: es que yo nunca vi a mi padre hacer esto y yo no debo de hacerlo. Es que mi padre siempre fue recto en esto y yo también tengo que hacerlo. Es que mi padre nunca lo vi que hiciera este tipo de situaciones y yo no debo de hacerlo. Honramos la memoria de un padre fiel y justo. ¿Cuánto más tenemos que honrar a Dios nuestro Señor, que llevó una vida perfecta, diciendo: si mi Padre, que es Jesús, si mi Padre, que es Dios, no pecó, yo tampoco debo de pecar. Yo no debo deshonrar su nombre pecando. Yo no debo deshonrar su nombre haciendo lo que Él no hizo, practicando lo que Él no practicó. Si yo nací de nuevo, tengo que hacer lo que hizo mi Padre. Y lo que hizo mi Padre fue vivir en santidad, en justicia, en rectitud y en amor. Y así es como yo debo de vivir. Todos los hijos de Dios no practican el pecado. Y segundo, tú no practiques el pecado, pero también ora por tu hermano que sí ha cometido un pecado. Aquí la Biblia no te dice: júzgalo, castígalo. ¿Sabe cuál es el grande problema de la mayoría de nosotros los cristianos? Que inmediatamente vemos a alguien pecar y lo acusamos y lo mandamos al infierno. Lo sentenciamos a muerte. Pero aquí dice: no, tú ora por tu hermano, ora por aquel que ha caído, ora por aquel que ha pecado, dobla tus rodillas y dile al Señor: fortalécelo, anímalo, levántalo, Señor, restáuralo, que el enemigo no nos lo gane. Que Satanás no se lo lleve. El punto, a ustedes el Señor no les manda a juzgar. Ese es un asunto que nos deja a nosotros. Pero a todos nos manda el Señor: ora por tu hermano que ha pecado. Pero hay hermanos, o dizque hermanos, porque dice el apóstol Pablo: no te digo que no te juntes con la gente del mundo, porque en tal caso te sería necesario salir del mundo. Yo te digo que no te juntes con cualquiera que, llamándose hermano, cualquiera que se bautizó, cualquiera que está entre nosotros y dice que es cristiano, pero sigue cometiendo pecados. Con ese dice, con ese no te juntes. Y con ese ni siquiera comas. Ese que se dice cristiano, pero que está pecando. Pero aquí Juan te dice: no te juntes con él, dice Pablo. Pero Juan te dice: ora por él, pide a Dios por él, clama a Dios por él, pídele al Señor. Pero si ese no entiende, déjalo en las manos del Señor. Ya no pidas por él. Dice Juan: ese que practica pecados de muerte, ya no digo que se pida por él.
Ya está en las manos de Dios. Pero pide por aquel hermano. Que a lo mejor tú dices, ay, este hermanito es medio maldiciente todavía. Ay, esta hermanita es medio comunicativa. Ay, este hermanito como que todavía tiene ese odio, ese rencor. Está pecando. Y te dice a ti el Señor, ora por él. Pídele a Dios por él. Dile, Señor, limpia la lengua de mi hermana. Limpia el corazón de amargura de mi hermano. Limpia ese odio que hay en él. Lávalo, Señor, de toda amargura, de todo resentimiento. Lava, Señor, a mis hermanos con tu sangre de toda maledicencia, de toda inmundicia que se ha metido. Lávanos. Eso es lo que te manda a ti la palabra del Señor. Eso es lo que manda a nosotros. Así es como se vive una vida de victoria, no pecando, pero también viviendo en oración por los demás. ¿Cómo va a ser esta iglesia victoriosa si tú no pecas y si oras por tu hermano que todavía a lo mejor está débil en la carne? Eso nos va a llevar en vivir en victoria. Y por último dice el apóstol Juan, sabemos que somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Cómo sabes que estás en el verdadero? ¿Cómo sabes que el Cristo que alabas aquí no es una copia? No es una réplica. O no es el verdadero Dios. ¿Cómo lo sabes? Dice Juan, sabemos que estamos en el verdadero. Sabemos que Jesús es el verdadero Dios. Sabemos que es el verdadero ungido de Dios. Sabemos que es el verdadero Mesías. Sabemos que es el verdadero Salvador del mundo. Y lo sabemos por la vida que Él llevó, por la victoria que Él logró en la cruz, por la victoria que logró en la muerte, levantándose de los muertos. Y sabemos que Él es el verdadero porque vive en nosotros y nos ayuda a vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Por eso sabemos que es el verdadero. Mucha gente puede decir, yo sigo a Cristo, pero tienen un problema. No viven la vida victoriosa de Cristo. Pero el verdadero Hijo de Dios vive una vida victoriosa en Cristo Jesús. Y termina Juan diciendo, guárdense de los ídolos. En otras palabras, no dejes que nada le quite el primer lugar a Dios. Dios siempre debe ser el primer lugar en tu vida. En todo, Dios siempre es primero, dice Juan. Guárdense de los ídolos. Guárdense, cuídense de que no haya nada ni nadie que les quite el primer lugar a Dios. Si ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios, entonces honrenlo como Dios. Si ustedes creen en la victoria de Cristo, vivan una vida victoriosa. Si ustedes creen verdaderamente en el Hijo de Dios, practiquen esa victoria, pero no dejen que nada ni nadie le quite el primer lugar a Dios. Dios siempre es primero. Ahora sí, puede responder conmigo la pregunta. ¿Usted cree que la victoria está garantizada en nuestra carrera? Ahora sí. Ahora sí usted cree que va a ganar. Ahora sí me cree si yo le digo, tú no tengas miedo en tu vida cristiana. Tú debes siempre de ser victorioso en Cristo y triunfante en Cristo. Usted no ande diciendo, ¿y si caigo? ¿Y si fallo? ¿Y si el diablo? ¿Y si mi familia? ¿Y si el hermano? Usted acuérdese de esto y repítalo. Soy más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Póngase de pie. Póngase en pie, por favor, hermano. Acuérdese de esto. Usted ya no es un esclavo para que siga atado a ningún vicio, a ningún pecado. Usted no puede ser libre en Cristo Jesús.
Usted ya no es un esclavo, es un hijo de Dios. Ya no esté intentando ganar. Usted ya está en la victoria en Cristo. Usted no está intentando ganar. Cristo ya ganó por usted. Él ya ganó la victoria, así que nunca más vive en derrota. No está solo. El Espíritu de Dios ha sido derramado en su corazón, porque usted es hijo de Dios. Así que cada vez que usted enfrente cualquier situación, usted declárelo. Lo que Pablo le dijo a los romanos: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Siempre ore pidiendo la voluntad de Dios y ore confiando en que su oración es escuchada. Siempre identifíquese usted en este mundo perdido. Este mundo no sabe quién es, pero usted sí sabe quién es. Yo soy un hijo de Dios, salvado, liberado, comprado por la sangre de Jesús. Y cuando Satanás venga y le diga: tú no puedes, tú no lo hagas, tú no vayas, tú eres un derrotado, tú eres un fracasado, nunca has podido hacer nada, nunca has logrado hacer nada. Ahora dígale usted: cállate, enmudece, porque soy hijo de Dios. Y ahora en Cristo soy más que vencedor. Jamás vuelva a vivir en derrota, hermano. Jamás vuelva a vivir derrotado. Cuando usted esté desanimado, usted recuerde quién es. Soy hijo de Dios. Ore al Señor. Padre bendito, a lo mejor hay alguien, Señor, que ha vivido una vida de derrota. A lo mejor hay alguien que está derrotado, Señor, por algún vicio, por algún pecado, por un hábito que no te es agradable, por una práctica que no te es agradable. A lo mejor hay alguien que está derrotado emocionalmente porque hay mucho odio, mucho rencor en su corazón. A lo mejor hay alguien que está derrotado por sus emociones. Siempre está en tristeza, en sufrimiento, en dolor. A lo mejor hay alguien que está todavía siendo vencido por su carne, Señor. A lo mejor hay alguien que todavía escucha la voz de Satanás que le dice que él es un derrotado, que no se levante, que no podrá. Señor, hoy oramos para que tu victoria sea la victoria de todos los que estamos aquí. Cristo Jesús no da la victoria solamente a unos cuantos. Él le da la victoria a todos los que creen en Él. Porque todo el que cree en Él ha nacido de Dios. Señor, aumenta la fe de tu iglesia, Señor. Aumenta la fe de tu pueblo. Que no tengan miedo, que no duden, que no desmayen, que no teman. Una iglesia triunfante es la que tiene a Cristo en su corazón. Ayúdanos a llevar tu victoria. No a pelear por la victoria, porque no es de nosotros el pelear por la victoria, porque la victoria ya ha sido ganada en la cruz. Es de nosotros conquistar esa victoria y llevarla al mundo. Señor, ayúdanos a llevar tu victoria a todos los que estén en derrotas. Padre mío, fortalece a tu iglesia, fortalece a tu pueblo y anímalos, Señor. Levántalos en Cristo.